Y como es una mañana entre amigos, yo lo voy a saludar a él, que es uno de los grandes economistas que tiene Tucumán y que nosotros tenemos la fortuna de que está siempre en contacto con nosotros. Horacio Robelli, ¿cómo estás, Horacio? Buen día. Ana, buen día. El gusto es mío de poder participar en tu programa y saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Bueno, Horacio, hablando ya de lo que es este cierre de año, ¿cómo cierra el gobierno nacional en materia económica? A ver, no podemos dejar de lado la súper disparada del dólar que ha generado grandes tensiones también. La super disparada del dólar tiene que ver con el mismo accionar del gobierno. El gobierno, primero Martín Guzmán, entró a colocar títulos del Tesoro en pesos, deuda del Tesoro Nacional en pesos de corto plazo, en título de pesos. Lo hacía con el beneficio que era tasa fija. Cuando asume como ministro de Economía Sergio Massa el 3 de agosto de este año, el 8 de agosto hizo el primer canje de títulos, había vencimientos en agosto, en septiembre y en octubre, postergó esos 3 meses hasta junio, julio y septiembre del 2023. Pero para postergar esto colocó un bono dual. Es un título que se ha ajustado por dólar oficial, lo que se llama dólar linked, por devaluación del tipo de cambio oficial y o por inflación. Acá quiero hacer un paréntesis. Recordemos que en los 36 meses de gestión de este gobierno, 36 meses completos de gestión de este gobierno, 3 años de gestión de este gobierno, la inflación medida por el IPC, por el índice de precios al consumidor, creció 300%. Y el dólar oficial también creció 300%. Pasó de 62 pesos, que valía el 10 de diciembre del 2019, cuando Alberto Fernández asumió la presidencia de la República, a los 184 pesos que está ahora. O sea, es una carrera entre la inflación y el dólar oficial que van de la mano. ¿Qué hizo entonces Sergio Massa? Primero se hizo canje y en noviembre volvió a hacer otro canje por los vencimientos de noviembre y de diciembre del año 2022. También los pasó hasta junio, julio y hasta septiembre del 2023. Pero también en monodual. El total de esos títulos que vencen en el año 2023 es de 15,6 billones de pesos. 15,6 billones de pesos. Millón de millones. El billón es un millón de millones. 15,6 billones de pesos es el equivalente en dólares al tipo de cambio oficial a 85.000 millones de dólares. A eso sumarle que los bancos tienen caja remunerado, todo es parte de los depósitos que captan las entidades financieras, lo inmovilizan los bancos y se lo prestan al Banco Central. Básicamente en LELIQ, en letra de liquidez del Banco Central. Y eso suma 10 billones de pesos. O sea, vos tenés 16 billones de pesos, 15,6 billones, casi 16 billones de pesos que tiene el Tesoro de la Nación y 10 billones de pesos de deuda del Banco Central. Eso al tipo de cambio oficial serían unos 53.000 millones de dólares. O sea que al tipo de cambio oficial vos tenés plata en la calle, en pesos, por equivalente a 138.000 millones de dólares. Esto es lo que presiona sobre el dólar. Cualquiera de estos que tienen estos títulos, o LELIQ, o títulos del Tesoro, bonos dual, pueden pasarse a dólar en cualquier momento. Esta incertidumbre que vamos a tener todo el año y que este fin de año adelanta, como si fuera un breve minuto de la película que va a ser el año 2023. El año 2023 vamos a tener corrida bancaria tras corrida bancaria por la crisis del dólar. Claro, un dólar que no deja de subir. ¿Y cómo ves, Horacio, la decisión del presidente de pagarle? Recordemos el tema coparticipación, el fallo de la Corte, acaba justamente con bonos. Bueno, también es deuda igual, o sea, estamos diciendo que estos bonos alguna vez se convierten en pesos o en dólares. Le quiere pagar con un bono que ya lo hizo con la provincia de Santa Fe. En ningún lado dice que no puede, ¿o sí? Bueno, podría si lo hace a Santa Fe, si el otro acepta, porque vos, como no es dinero de curso legal, el único que está obligado a aceptar es en pesos. Como no le pagan pesos, el gobierno de la ciudad tendría que aceptar, pero el gobierno de la ciudad dijo que no lo va a aceptar. Claro. Aparte, pues le pagaba el valor nominal. Cuando acordó con la provincia de Santa Fe, le dio el doble de lo que le debía con TXR31. Es un título de deuda que vence en el año 2031. Le dio el doble, ¿por qué? Porque la lámina decía 100 pesos y en el mercado se conseguía menos de 50 pesos. Entonces, lo único que le ofreció y está mal, de hecho lo hemos hablado contigo la semana pasada, no le corresponde a la ciudad de Buenos Aires
es este 1,55 puntos más que le quiere, unos 200.000 millones de pesos al año que le quiere dar la justicia a la Corte Suprema para la campaña de Rodríguez Larreta. No le corresponde esos 200.000 millones de pesos. Con más motivo tendría la provincia de Tucumán. Yo te contaba a vos que la provincia de Tucumán paga la energía 3 veces más cara que lo que paga la ciudad de Buenos Aires. Entonces, más le correspondería a Tucumán recibir esos 200.000 millones de pesos que buena falta le haría al presupuesto de la provincia que a una ciudad rica como Buenos Aires. Bueno, pero independientemente de la esencia que está mal, la forma que tuvo el gobierno de pagarle, que era con estos títulos, le quería pagar a valor nominal el total de los mes por mes, en vez de pagarle con pesos, pagarle con estos títulos. Y el otro no aceptó. Lo único que estás forzado vos a aceptar en la Argentina, por ley, es el peso. Todo lo demás tiene que acordar el otro, tiene que ser un acuerdo firmado donde el otro acepte, como aceptó la provincia de Santa Fe, que se le pague con esos títulos. ¿Y vos creés que los gobernadores respaldan esta decisión del presidente, que Alberto encontró la salida, o vos pensás que ha terminado cediendo ante lo que dijo la Corte y el mismo Larreta? Me dijiste bien la palabra, pensar, sí, pienso que va a ceder ante la Corte. Es un hombre de, ¿cómo te puedo decir?, de poco carácter, muy influenciable y temeroso de todo. Teme, ¿qué es lo que teme? Teme que termine su gobierno, la justicia lo increpe por no haber cumplido el mandato judicial. Recordemos que dijimos claramente que la justicia se había tomado atribuciones legislativas porque suspendió, cosa que no pasó nunca en toda nuestra historia, suspendió la aplicación de la ley 27.606, que era la ley que le devolvía a la ciudad de Buenos Aires lo que le corresponde, el 1,4% de la participación. No 2,95 como puso la Corte. Para poder hacer 2,95 de forma caprichosa, arbitraria y para favorecer a Rodríguez Larreta. Por decreto, ¿verdad? Por decreto de Macri. Es una resolución. Lo del decreto de Macri había sido 3,75. En este caso es una resolución de la Corte. Una resolución de la Corte que decide darle 2,95 por pedido de la Corte. Claro. Pero había una ley, que la ley 27.606, que decía que le correspondía 1,4%. Entonces, ¿qué hizo la Corte para que su resolución dé lugar y no colisione con la ley, con una ley del Congreso de la Nación, suspende la aplicación de la ley? Una atribución nunca vista en toda nuestra historia de la jurisprudencia de nuestro país, desde 1853 hasta el presente. Horacio, ante este panorama, estamos llegando, bueno, con el tema de la inflación, con un dólar que se va. ¿Cuáles son las perspectivas económicas para el próximo año? ¿Vos pensás que van a mejorar los indicadores? Le queda un año todavía prácticamente a Alberto Fernández. ¿Cómo ves esta cuestión? Desgraciadamente mal. El gobierno de Alberto Fernández está de salida, él no tiene ninguna posibilidad de renovar. Lo único que le daría fuerza a él sería si él fuera un candidato potable. Creo que no saca ni el 3% de los votos en la población. No lo digo yo, le dicen las encuestas que están haciendo. Las encuestas le dan entre 3 y 4% de aceptación. 3 y 4% de aceptación. No puede ser ni concejal. O sea, que un gobierno de salida totalmente desprestigiado. En esta situación va a ser un año difícil porque hay un poder económico. Y te repito, lo que dijimos al principio, grandes fondos de inversión, estamos hablando de BlackRock, de PIMCO, de Franklin Templeton, son los principales acreedores de los títulos de deuda del Tesoro de la Nación. Y grandes bancos, estamos hablando del Citi, del Superville, del HSBC, del Galicia, del Macro, del Banco Santander, que acá es Santander Río, del Banco Bilbao y Calle. Grandes bancos tienen 10 billones de pesos. Entonces, está dependiendo de que estos grandes fondos de inversión y que estos grandes bancos no conviertan estos pesos en dólares. Y en algún momento en el año lo van a hacer. Es más fuerte que ellos. Van a temer que el dólar vuele por el aire y se van a pasar a dólar. Este es el drama que nos llevó la ineficacia de este gobierno, cuyo principal error fue haber encubierto la deuda externa que hizo el macrismo. El macrismo no se endeudó. El macrismo, el gobierno de Cambiemos, de los 4 años de Cambiemos, nos endeudó por más de 100.000 millones de dólares y este gobierno no lo investigó. Es más, ayer renunció Félix Crow, que era el abogado titular de la Oficina Anticorrupción, porque dice que se cansó de presentar requerimientos para que le respondan la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos y otros organismos del Estado sobre la deuda de tal y cual empresa y nunca se lo hicieron. Después de 3 años de batallar infructuosamente, renunció en el día de ayer a su cargo de director de la Oficina Anticorrupción Argentina, porque todo es corrupción. Y este gobierno es corrupto porque fue corrupto el anterior y es cómplice del encubrimiento. No investigó la deuda externa. ¿Y por qué no la investiga? Porque las mismas empresas que fugaron
son las mismas que sponsorearon a este gobierno durante sus 36 meses de gestión. Horacio, ¿qué le decimos a los argentinos, qué le decimos a los tucumanos que con tanto esfuerzo se van a sentar en la mesa del 31 para brindar? ¿Hay motivos para tener esperanzas el próximo año, el 2023, que es un año político, pero con perspectivas económicas adversas? Ana, en realidad, gracias a programas como el tuyo, que se puede decir esta verdad. Si no abrimos los ojos, si no tomamos conciencia que hay una minoría parásita y rentista de este país que sufructa del tema de la deuda, que jugó capitales y evadió impuestos, no pagó los impuestos correspondientes y no se lo investiga, no tenemos presente ni futuro. Hay un proyecto que tiene ya sanción del Senado de la Nación, del senador Parrilli, y que cuenta con dictamen de la mayoría de las dos comisiones que trató el tema en la Cámara de Diputados, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, para que se investigue la deuda, para que se investigue lo que estoy diciendo. Tiene media sanción del Senado, que hay que llevarlos al recinto, a que se discutan en el recinto del Congreso de la Nación, y que todo el pueblo sepa que se está discutiendo, que todos sepamos qué se está discutiendo, y que se está discutiendo es que empresas como, fíjate lo ridículo de esto, Ana, sí. El ministro Sergio Massa se congratula que le dio hasta el año 2028 la construcción, la extracción del petróleo y gas, la construcción de los ductos, gasoductos, oleoductos, y hasta la formación del puerto en Punta Colorada, en la provincia de Río Negro. Recorre 700 kilómetros desde Vaca Muerta por el norte de la provincia de Río Negro hasta Punta Colorada. Se lo dio a 3 empresas, a Pampa Energía, a Tech Petrol y a la Pan American Energy. Te digo lo siguiente, Pampa Energía compró durante los 4 años de gobierno de Macri 903 millones de dólares y no puede mostrar en su balance ni siquiera la mitad. El caso de Tech Petrol, en realidad, de todo el grupo Techin, compró 783 millones de dólares de todo el grupo Techin y tampoco puede mostrar ni siquiera la mitad en su estado contable. Y Pan American Energy, que es el grupo Bulgeroni con la Bridging Petroleum. La Bridging Petroleum es una empresa inglesa que explota el gas y el petróleo en nuestras Malvinas, autorizado por el gobierno británico. Compraron 98,4 millones de dólares de la empresa y no lo pueden demostrar en su balance. Acá hay evasión fiscal, hay evasión. Lo mismo que hablamos siempre de Emilio Salvador Luque, que compró 17.800.000 dólares y nunca lo puso en su declaración jurada de impuestos. Lo mismo pasa con estas empresas. Mientras vos no investigás la verdad, entonces vamos a estar en esta situación de que depende de ellos. Y encima Sergio Massa se congratula de que estas empresas hacen estas obras porque no las puede hacer el Estado. El Estado no las puede hacer porque no le cobró los impuestos que le tenía que haber cobrado a estos que fugaron y evadieron el pago de impuestos. Si el Estado le hubiera cobrado los impuestos, hubiéramos tenido una empresa nacional constructora y lo hubiera hecho hacer el Estado, como hizo Juan Domingo Perón, cuando hizo el gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, que en su época fue el gasoducto más largo del mundo, en su época. Ahora está el Transiberiano, otro, pero en ese momento era el más largo del mundo. Fue creando pueblo tras pueblo, porque de Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires puso fábricas, escuelas, policías, hospitales. Todo esto fue creando gracias al dinero que tenía el Estado, que recaudaba el Estado para hacer obra pública. Hoy, en el año 2022, el total de lo que se gastó en obra pública, 1 billón de pesos, es el total de que se pagó de intereses de la deuda externa de la Administración Nacional. Lo mismo que destinamos a la obra pública es lo que destinamos a pagar los intereses de la deuda. Y tenemos empresas como esta que encima el gobierno las pondera y las felicita, y son las que fugaron y evadieron capitales en la gestión de Macri. Horacio, desde Tucumán, todos los que hacemos la tucumana y el tucumano te mandamos un fuerte abrazo, un agradecimiento eterno por haber formado parte también de nuestro equipo, por abrirnos el panorama para muchos que tal vez vemos la economía en lo diario, ¿viste? Y tal vez no vemos la magnitud de mucho de lo que vemos y escuchamos en los grandes medios de comunicación, así que te agradezco que cierres de la mejor manera este año. Ana, el agradecido soy yo contigo y con todos ustedes por el valor de la tucumana de decir la verdad siempre. Bueno, un fuerte abrazo, ¿eh? El año que viene estamos Gracias. De nuevo, ¿eh? Por supuesto, este enero estamos firmes como pisadios. Bien ahí. Un abrazo, Horacio. Fuerte abrazo desde Tucumán. Nuestro querido Horacio Robelli, el gran economista tucumano, él en Buenos Aires, con un currículum tremendo, siempre pintándonos el panorama, mostrándonos cuál es la realidad económica que estamos viviendo los argentinos.